Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Es un placer estar aquí con ustedes y con la doctora Clara Mercedes Jorge Tejada. Es un placer estar con ustedes y con el doctor Johnny Ramírez Johnson. ¿Y qué nos toca esta semana? Estamos estudiando la lección 4 para el 23 de julio del 2022. Ver el rostro del orfebre. Y esto lo haremos, como siempre lo hacemos, en perspectiva bíblica, mirando versos de las Sagradas Escrituras. Y para orar, para leer la Biblia debemos orar. Así que invocamos la presencia de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor para con nosotros, que nos ha conservado la vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayude al estudiar tu palabra. Que todo lo que leamos y digamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a servirte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Clara Mercedes, queremos establecer las premisas del estudio de esta semana y el folleto lo hace muy claro. Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos como a su imagen. Ese es un objetivo asombroso, y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Así que hay por lo menos tres premisas centrales allí, Clara. El humano contaminado, Dios tratando de purificar, y el objetivo es el carácter de Dios. El carácter de Cristo es el tratando. Y este tratando, Clara, ¿cómo te parece ese verbo para una acción divina? A mí no me gusta mucho, Johnny, porque las terminaciones ando y endo están en infinitivo, y eso quiere decir que es un presente continuo, que no tuvo comienzo ni tiene final, es continuo, tratando, jugando. Entonces nosotros tenemos un final feliz con Dios. Así que no me gusta mucho esa palabra. Porque tú quieres que finalice ese proceso de purificación y no que se quede todo el tiempo sucediendo. Yo creo que Dios es tan poderoso que Dios no necesita 1000 años para empezar a purificarnos. Digamos, vamos a purificar ahora la cabeza. No, Dios puede en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede purificarnos en un momento, no continuamente. Entonces, veamos cuál es ese método del orfebre, y ahí vamos a analizar algunas de las preguntas que tú asumiste en lo que estabas diciendo de la necesidad de Dios. Primero, vamos a Johnny explicar primero lo que es el orfebre. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa la persona que trabaja con la plata, es la persona que trabaja con la joyería, con los metales preciosos y las joyas para hacer la joyería que se vende después. Por ejemplo, tú tienes un prendedor ahí, pues ese prendedor lo diseñó un artista, y el artista que lo diseñó probablemente fue el orfebre que lo construyó posteriormente, que lo hizo con los metales preciosos, aunque en este caso no sé cuán preciosos sean los metales pero sí de todas maneras se ve muy bonito, muy agradable. Entonces, Clara, ¿qué aprendemos acerca de la transformación? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción 1, que la transformación, y esa tiene 3 partes. A, hago yo. B, ayudo yo. Y C, yo estoy en control. ¿Y tú piensas que una de ellas es la respuesta única? A mí me gusta yo estoy en control. Johnny, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios nos creó, Él dejó a Adán y a Eva en control. Libre albedrío. Libre albedrío. Entonces, lo que yo haga y decida, de ahí depende. Pero si lo hago y lo decido yo, entonces lo hago yo.
y si lo hago y lo decido yo, pues entonces yo estoy ayudando. La verdad que la pregunta es capciosa, igual que todas las otras, y más bien las tres tienen aspectos de realidad y las tres tienen aspectos que no cumplen la realidad. Son para invitarnos a pensar. Y esto de la transformación. A. Obras hechas en mi vida. B. Confianza y actitud de fe. C. Obras más fe. Y de estas tres, ¿cuál te gusta más a ti? ¿Qué es la transformación? ¿Es un producto de una confianza, que eso es la fe? ¿O es un producto de lo que yo hago, que ocurre en mi vida? ¿O es las dos cosas juntas en una mezcla que solo Dios entiende y conoce? Yo creo que es una mezcla, Johnny Ramírez. Y luego, por último, ¿qué es la fe? A. Una manera de ver a Dios. B. Una manera de vivir. C. Una manera de pensar. Y ya debes estar en el camino de la forma que se hizo esto. ¿Cuál de las tres? Pues aquí están las tres también. Exactamente. Las tres están correlacionadas una con la otra. Sí. Y estos aspectos son los que discurriremos en el resto de la lección. Vamos a comenzar con un chismecito. ¿A ti te gustan los chismecitos bíblicos? Me gustan y me entretienen. Veamos el chismecito bíblico. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Ustedes son una carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en las tablas de corazones humanos. Este conflicto que está presentando el apóstol Pablo y su compañero, que probablemente pues sería Timoteo, es un conflicto acerca de una comparación que él está haciendo. O estamos con las tablas de piedra o estamos con el Espíritu del Dios vivo. O están escritas en tablas de piedra o están escritas en los corazones. O necesitamos cartas de recomendación o ustedes son las cartas de recomendación. Esas comparaciones son las que el hermano Pablo está trayendo a colación en esta epístola y lo está haciendo con un verbo en particular. ¿Cuál es el verbo? Recomendarnos. Sunistao, Clara. Y está en 2 Corintios 9 veces. Y en el total del Nuevo Testamento está 16 veces. En otras palabras, la mayoría, más de la mitad, está en un solo libro, en 2 Corintios. Así que es un tema recurrente y resulta central a los argumentos de la epístola y a lo que estamos introduciendo. Veamos cuál es el significado de esta palabra. Poner juntos, poner en el mismo lugar, juntar o agrupar. B. A manera de presentarlo. C. Juntar por medio de composición o combinación, enseñar combinando y comparando. Si fuéramos a usar una sola palabra, escogeríamos comparando. Esa palabra de comparar asume el significado de lo de recomendarnos. El apóstol tenía una preocupación acerca de la salvación y del trabajo de purificación en la vida de los corintios, y no es por casualidad, porque inclusive en la primera epístola se habla de pecados muy terribles que había en la iglesia, aunque él los llama los santos de todas maneras. Entonces vamos a examinar esa palabra de comparar, de recomendando, y las 9 veces que aparece, y comenzaremos por la última. Me resulta un ejemplo muy apropiado porque enseña el chismecito del cual estábamos hablando. ¿Puedes leerla?
yo debería ser recomendado por ustedes, porque en nada he sido menos que los apóstoles eminentes, aunque nada soy. Así que estas palabras del apóstol Pablo están bien representadas, sugiero yo, en la pintura de Rembrandt de 1657, porque lo pone aquí meditabundo, pensativo y tal vez hasta un poco deprimido la manera en que está su posición mientras escribe esta carta. Es posible que estaba escribiendo 2 de Corintios. Entonces, y lo interesante es que aquí él dice que él era como uno de los apóstoles, pero no lo era, o sí lo era, con los apóstoles, y él está diciendo, yo tengo lo que ellos tienen. Los eminentes, no cualquiera, los eminentes. Ah. Y después que dice eso, dice, ok, no soy nada. Así que hay una contradicción de términos en su comparación, Sí. mostrando esta lucha que había. Esa comparación inclusive está dentro de él. Está comparando la visión que él tiene de que él está entre los eminentes y la visión que él tiene de que él no es nada. Las dos luchando la una con la otra. ¿Quieres ver las otras 8 veces que aparece la palabra para tomar el sabor del chismecito? Claro. Leamos. 3.1. Recomendarnos a nosotros mismos. Esa idea de la necesidad de recomendarse, el que hay un conflicto. 4.2. 4.2. Recomendamos a nosotros mismos. La misma idea aparece una y otra vez. Él sigue con el chismecito de por qué ustedes no me están haciendo caso, por qué no me siguen los consejos. Y en el 5.2, no nos recomendamos otra vez ante ustedes. Y el 6.4, nos presentamos como ministros de Dios. no duden de mí, no duden de mi compañero, somos ministros, le está diciendo. 7.1, se han mostrado limpios en el asunto. Y aquí, 10. Habla de otro aspecto de lo que la palabra en griego significa. En este caso lo tradujeron, aunque es la misma palabra, lo tradujeron como mostrando. Y el 10.12. Es que mostrar y presentar son palabras sinónimas. Se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Y recomendar es una aplicación que se le da a mostrar. Sí. 10.12, algunos se recomiendan a sí mismos. Así que esta idea es negativa. Él la está presentando en el 10.12 como algo negativo que no nos debemos recomendar a nosotros mismos. Y hablando de recomendaciones, eso me recuerda cuando tú fuiste a República Dominicana, cuando te me fuiste a declarar allá, recuerda que tú pediste 2 cartas de recomendaciones. Una carta me la dio mi amiga Saray Polanco para entregársela a su señor padre. En la capital. En Santo Domingo, para poderme quedar a dormir gratis en una casa. Y la otra me la dio el pastor Radamés Fernández para quedarme en la casa de Ricardo Tejada, tu tío. Y las 2 recomendaciones me sirvieron muy bien. Así, Clara, yo necesitaba recomendaciones porque no me conocían. Así que procuré personas que me conocían a mí y que conocían a los recipientes de la carta para que escribieran la recomendación. Y mira tú con quiénes está triangulando el hermanito Pablo. Léete el 10:18. El que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Así que Pablito está diciendo, nosotros no nos tenemos que recomendar, no vamos a hacer como las tablas de piedra. Ustedes son la recomendación, ustedes son una carta viva del corazón. Nosotros somos iguales que los apóstoles eminentes, aunque no somos nadie. Y el que se recomienda, después de hablar tanto de recomendarse, entonces dice que recomendarse no sirve, que el que tiene que recomendar es Dios. Así que aquí está el chismecito de la atención del hermanito Pablo y su estado anímico capturado por Rembrandt, me parece muy bien en aquella pintura de 1657. Mira las preguntas que yo sugiero. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué piensan de Dios? ¿Qué piensan de sí mismos? Estas preocupaciones
paulinas de qué pensamos. Número uno, acerca de él y de su compañero, es muy normal, es parte del diario vivir. Continuamente nos estamos viendo a nosotros mismos, nosotros solo podemos experimentar los sentimientos nuestros. ¿Y qué piensan acerca de Dios? Es también muy normal. Estamos todo el tiempo pensando, ¿sería aceptable o no sería aceptable? Particularmente cuando nos miramos al espejo y vemos nuestras fallas. Y qué pensamos de nosotros mismos está atado a los demás. Fíjate, Clara, que mi recomendación y sugerencia es que todo este asunto de presentarnos y de el orfebre trabajando se refiere a los sentimientos que han de prevalecer en nosotros. Esa es la manera operacional, esa es la manera de traducir la obra de lo que hace el Espíritu Santo. No está enfocándose en las obras actuales, sino en la actitud que va a producir las obras. Y esto lo vamos a ver en el resto de los versos que vamos a examinar de ese capítulo 3 que la lección nos recomendó. Léelo. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar en algo que proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que Pablito lo hace claro, no está en clara. Ni yo ni tampoco. Sino que está en Cristo. Y esto se produce a través de la obra del Espíritu. Y operacionalmente Pablo lo presenta como dos lados: lo que es negativo, que no debe ser la forma, que es la letra, y lo que es positivo, que debe ser la forma del nuevo pacto, que es el Espíritu. Esta duplicidad, esta dualidad, estas dos binaria combinación de opciones, en realidad, Clara, no están en tensión, pero Pablo las pone en tensión para favorecer a sus lectores y a los occidentales, a los que él está traduciendo el mensaje del evangelio que Jesús dio en ideas hebreas, lo está traduciendo a las ideas occidentales. Es Dios el que lo hace. Veamos esto de una manera tan preciosa en uno de mis versos preferidos de la Biblia. Nuestra confianza está en confiar y esperar en Dios. Filipenses 2:12 al 13 dice: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Y aquí está lo que yo estaba sugiriendo. La actitud esta de confiar en que Dios es el que lo produce, Clara, no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a confiar en lo que nuestras manos ven. Nos gustan las tablas de piedra. Nos gusta lo que podemos tocar. Lo que podemos tocar. El apóstol Pablo dejó en palabras preciosas a los filipenses y a nosotros, hoy que la tenemos como carta inspirada de Dios y revelada por el Espíritu Santo, que es en Dios que está la seguridad. Él produce tanto el querer, Clara, como el hacer para cumplir su voluntad. Así que los ojos no deben estar en ti y en mí. Yo no puedo poner los ojos en mí para ver cuándo estoy reproduciendo el carácter de Cristo de manera completa y cabal, sino que tengo que tener los ojos puestos siempre en Cristo. Él es el que lo hace. Leamos la ecuación. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Dios produce en mí A, el querer, B, más el hacer. Y el resultado es
para cumplir su buena voluntad. Hacer cumplir. El verbo que se usa, energeo, para cumplir, es un verbo de poder. De hecho, ¿qué quiere decir? ¿Qué palabra tú ves en energeo, Clara? Energía. Claro. Siendo que Dios es el que da la energía, ¿qué me toca a mí? Entonces, Dios es el que da la energía, Dios es el que pone el deseo, el querer, y es el que da la energía. Entonces, Clara, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Lo que nos toca a nosotros es la actitud, el deseo, los sentimientos, en esa entrega, en esa comparación que nosotros tenemos que hacer, dando nuestra total atención a la persona de Cristo, manifestamos lo que nos toca hacer. No es producir las buenas obras, sino que es manifestar el interés en Cristo. ¿Puedes leer? 2 Corintios 3, 7 y 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Aquí de nuevo está la comparación, que es este tema de chisme, que él está chismeando entre cómo lo ven a él, cómo ven los apóstoles, cómo se ven a Cristo, cómo ven el pacto antiguo, cómo están viendo el mensaje que él predicó. Este continuo comparación, el apóstol ahora lo lleva a la idea de dos glorias diferentes. Y él dice aquí unas palabras bastante atrevidas. Está hablando de Moisés y está hablando de que la gloria de Moisés se desvanecía. Está menospreciando o menoscabando o poniendo en menor importancia el hecho de Moisés haber visto la espalda de Dios y estar en su rostro. Claro, ¿cómo sería eso de Moisés? Le brillaba el rostro y le salía luz del rostro porque había estado en la presencia de la espalda de Dios. Y esto él lo menosprecia y dice que el ministerio del Espíritu es mejor, es más poderoso. Y el argumento de él es que la una es pasajera y la otra es permanente. La una fue por contemplar a Dios, la otra es por Dios contemplarlo a ellos y estar en ellos. Y esta idea de que una sea superior y otra inferior, a mí en realidad no me pone muy cómodo, Clara. Pensar en que lo que Moisés hizo sea algo que se desvanece, no me gusta la idea, porque es ver el rostro de ver la espalda de Dios. El rostro de Dios nadie lo ha visto, es ver la espalda de Dios. Aunque en el caso de Moisés dice dos cosas, porque por un lado dice te mostraré mi espalda y le pone la mano para que vea la espalda. Por otro lado dice que él hablaba con Moisés de cara a cara, pero eso no es el tema y no vamos a meternos en esto. Este diálogo entre el ministerio del Espíritu y la gloria que Moisés vio al recibir los 10 mandamientos escritos en piedra son una importante tensión. Y seguimos leyendo, Clara, en el verso 9. Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, ¿cuánto más excede en gloria lo que permanece? Date cuenta cuántas veces aparece la palabra gloria y glorioso. Es un tema central. Y esta palabra gloria y glorioso a menudo viene asociada con gozo, con alegría. Y se me ocurre que aquí está hablando también, el apóstol está imaginando que ese ministerio de justificación de este nuevo pacto está centrado en la manera de sentirse, que uno tiene que sentirse agradecido y comparado, y no compararse con la ley, sino compararse con el Espíritu de Dios que le recibe.
Y esto ha de producir alegría y esperanza en nosotros, y no depresión y sentirnos inferiores y que no servimos para nada. Esta comparación que se está haciendo es el corazón de la esperanza que Pablo comunicó para que tú y yo la tengamos. Tú abrazas esa esperanza clara de estar confiados en la gloria que Dios produce. Yo abrazo la esperanza y me encanta estar en la gloria de nuestro Dios. Pues no te creas que abandonó a Moisés, el hermanito Pablo en su escritura, ahora vuelve a donde Moisés. Lee. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado, aún hasta el día de hoy. Cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Qué conflicto con los hermanos judíos tenía el hermano Pablo? Y de nuevo, menospreciando a Moisés como algo pasajero, habla de cómo él se cubrió su rostro con un velo porque los israelitas le cogieron miedo cuando lo vieron descender de la montaña cargando las tablas de piedra y brillando con la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Le tuvieron miedo y él se puso un velo para que se sintieran mejor y no tuvieran miedo. De hecho, Dios primeramente quería hablar directamente con ellos. Y ellos dijeron, no, tú interven, tú ser el... Mejor habla tú con Moisés. Y Moisés tú nos dice, pero no queremos hablar contigo. Pero entonces se siguió degradándose, porque entonces cuando Moisés trae de la gloria de Dios, entonces no. Ni siquiera la gloria de Dios quieren ver. Que debe ser directamente relacionado con el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el obrador, el que trabaja, el que produce esa transformación que ocurre con los sentimientos estando entregados a Dios. Mirando a cara descubierta dice que es como en un espejo, es decir, que es una introspección, Clara Mercedes, mirando a cara descubierta la carta que se ha escrito en nuestros corazones, lo que Dios nos pone adentro, lo que debemos sentir. Eso es a través de la obra del Espíritu. Y la invitación que tenemos para ustedes es abrazar la obra del Espíritu e invitar al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, invitarlo a sus vidas. Yo invito al Espíritu que venga a mi vida para que produzca esa carta en mi corazón, para que todos la vean, al mismo tiempo que siempre está la carta que me da salvación en Cristo, porque nunca está en mí, porque Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias.